Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un clip más de esta secuencia de inteligencia emocional. Y el día de hoy vamos a trabajar una emoción que es bastante interesante, es la emoción de la tristeza. La emoción de la tristeza es una de las emociones desagradables, displacenteras, que normalmente está muy asociada a lo que es el duelo y la pérdida. Toda pérdida es un evento catastrófico y frustrante en el ser humano porque hay algo que estaba, que era permanente, que era parte de nuestra zona de confort y que en un momento dado deja de estarlo, deja de existir, cambia, se transforma o simplemente se agota. Esto trae siempre esta conmoción del ánimo y normalmente esta emoción nos aísla, es decir, nos retrae mucho, nos genera este ensimismamiento y normalmente la persona empieza a pensar mucho más, es decir, la actividad fuerte, la actividad más intensa se da a nivel psicológico. Hay muchas preguntas, hay muy pocas respuestas, hay muchas sensaciones desagradables y se les trata de encontrar una explicación, pero no siempre se encuentran buenas explicaciones porque la tristeza también tiene un mecanismo muy interesante con las ideas. Cada vez que entra la tristeza suelen surgir también pensamientos catastróficos. Un pensamiento catastrófico es aquel pensamiento que normalmente nos hace ver lo más pesimista de la vida, nos hace ir a esos peores escenarios, nos hace ver la tragedia como algo muy cercano con lo que podemos convivir a diario. Y también en esta parte de la tristeza, nuestro ánimo empieza a decaer, solemos aislarnos, evitamos ese contacto social, empezamos también a dejar de disfrutar ciertas cosas. Cuando esa intensidad es muy potente, pues la gente deja de asearse, no se baña, también suprimen alimentos, dejan de comer, prefieren estar acostados, a veces no es que duerman, pero estar en ese aislamiento, es decir, alguien que puede estar en la cama hasta 3, 4 de la tarde sin haber saciado, sin haber desayunado, solamente pensando. Y el problema es que el pensamiento en este sentido tiene una estrategia muy simple, es cada vez piensa lo peor y conforme vas pensando lo peor, ese ambiente, esa parte mental se va oscureciendo, se va poniendo lo que llamamos una visión de túnel. Y en la visión de túnel es como mirar a través de un tubo en el cual dejamos de percibir muchos de los elementos que están fuera y nos vamos concentrando solamente en aquellos que son más trágicos, más dolorosos, porque tienen que ver con lo que hemos perdido. Muchas veces la misma tristeza en su aspecto más funcional nos hace valorar las cosas con aquellas situaciones o cosas que a nosotros nos gustan, nos agradan. Es decir, la tristeza nos ayuda a darle un valor o un sobrevalor a las cosas por la importancia que tienen y que en un momento dado no se las estamos dando. De ahí donde viene ese dicho, después de ahogado el niño se tapa el pozo, o bien nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, la tristeza sí nos ayuda a anticipar esas posibles pérdidas con el simple hecho de imaginarlas. Muchas veces como un proceso natural, los infantes pueden de alguna forma soñar una situación trágica, que se muere mamá, que se muere papá, y automáticamente surgen estos sentimientos de tristeza. Obviamente cuando los ven, pues viene cierta calma, pero tiene que responder de alguna manera cómo es que se vivió y cómo se sintió esa pérdida. Cuando nosotros tenemos pérdidas, estas se pueden catalogar de muchas maneras. Hay pérdidas en lo económico, alguien que puede perder una X cantidad de dinero, hay pérdidas materiales como perder la casa o de pronto perder la cartera, y eso también pues es un dolor, es decir, representa algo que no nos gustaría que pasara y lamentablemente sucede. Hay pérdidas como los seres queridos. A veces la pérdida, por ejemplo, en el propio desarrollo, cuando los infantes cambian a adolescentes, pues pierden también su cuerpo infantil, pierden mucho de su inocencia. Todo eso también puede representar un cierto cambio, es decir,
Ahora las nuevas exigencias que trae la adolescencia o que trae la adultez modifican en buena medida todo lo que hacemos. Siempre estamos conviviendo con las pérdidas y quizás de las más dolorosas es cuando muere un ser querido. En esta cuestión, pues es importante reconocer que las pérdidas tienen también condiciones en las que nosotros podemos manejar y tolerar, y muchas veces el aspecto de salud se encuentra ahí mezclado. Una cuestión es que hay pérdidas que las tenemos temporalmente y las recuperamos después de un tiempo y todo vuelve a la normalidad, como cuando tenemos una enfermedad, es decir, nos da una gripa, pasamos 15 días muy desagradables y después de eso pues volvemos a hacer nuestra vida tal cual, nuestro estado de salud puede mejorar, incluso estar hasta mejor de lo que estaba antes, y es algo que se disfruta. En otras ocasiones alguien puede tener, por ejemplo, una fractura y esa fractura tiene un proceso de rehabilitación, se recupera, el cuerpo vuelve a funcionar, vuelve a tener la función de esa manera óptima, pero aún así siempre queda una sensibilidad más, es decir, ante el frío, ante la humedad, puede existir un dolor, puede existir algo que limite la movilidad del miembro. Pero también hay pérdidas que lamentablemente ya no las recuperamos, como la muerte de un ser querido. Y ante estas, pues la parte más saludable es la aceptación. Ahora, llegar a ese punto de aceptación, pues sí trae mucho trabajo con la tristeza. La tristeza tiene también sus intensidades. La intensidad más alta y fuerte, hasta patológica, sería la depresión. Y la depresión, pues son procesos de este abatimiento prolongado en el tiempo, en el que la persona pues ya no encuentra satisfacción en muchas de las cosas que les gustaba. Por ejemplo, el sexo, la comida, los pasatiempos, los juegos, el baile, etcétera. Cuando estas cuestiones que son muy agradables dejan de tener sentido o dejan de tener ese placer, aguas, porque pues la depresión puede estar entrando más fuerte en la vida. Normalmente esa intensidad alta de la tristeza, pero en su aspecto saludable, sería la melancolía. Y la melancolía es una intensidad bastante fuerte, bastante potente, que nos deja de alguna manera como incapacitados durante algunos días para hacer ciertas actividades. Normalmente cuando tenemos una pérdida muy fuerte, esos días propios del evento, una persona puede no comer, puede no bañarse, puede estar como un poco desconectada también de la realidad. Hay casos de personas que llegan a un punto como de disociación en el que no están como encajados totalmente en la realidad porque todavía siguen pensando en el evento. En la melancolía es frecuente que también haya un cierto aislamiento, pero posterior pasan los días. Estos días, poco a poco, pues la gente ya va volviendo a alimentarse de una manera normal, ya empieza a dormir con su ritmo normal de sueño y empieza a reincorporarse en el trabajo. Puede todavía presentar llanto, tristeza, este abatimiento, pero ya cada vez es en momentos menores. Esa melancolía con el tiempo va a descender. Y de ahí, pues bueno, hablamos de la tristeza, podemos hablar de estas condiciones más a veces como de apatía, y conforme son los eventos que para nosotros pueden ser dolorosos, también la intensidad puede ser muy baja. Una intensidad muy baja y quizás hasta nula de la tristeza sería la manía, pero la manía a veces es también un recurso muy humano en el que la persona no se deja vencer por estas tristezas, se sobrepone y empieza a buscar actividades. Es decir, son personas que suelen pensar: yo no me voy a dejar vencer por esto, al contrario, me voy a poner activo, y empiezan a hacer muchas actividades, tanto en casa, en el trabajo, hacen horas extras, emprenden algunas otras actividades, enfocan su atención en estas cuestiones. Una de las ventajas es que cuando alguien se pone maníaco suele ser muy productivo, pero también el propio cuerpo tiene su desgaste, y en ese desgaste pues la gente puede tener un accidente porque pues ante mucha fatiga, un momento dado una persona puede tener un accidente al quedarse dormido mientras maneja o mientras opera una máquina y viene algún problema. La manía es la parte quizás como más vigorosa y vital que hay en la tristeza, pero no implica que los eventos que
que nos llevan a estas cuestiones trágicas, tristes, desaparezcan. Al contrario, están ahí, simplemente es como la persona se sobrepone a ellas. En la tristeza, una de las cuestiones muy interesantes es que la motivación va a bajar. Es decir, la parte que más lastima a la motivación en buena medida es la tristeza. La tristeza desmotiva mucho porque también ya hay un desgaste, es decir, las personas al querer lograr algo, intentarlo una y otra vez y tener frustración tras frustración, fracaso tras fracaso, existe un punto en el que ya llega una apatía por querer hacer las cosas y prácticamente ya no hay eventos, situaciones, ideas que motiven a la persona a dar un mejor resultado. Lamentablemente, en un salón de clases, en un aula de capacitación, mucha gente ya a veces llega con esa apatía, ya llegan muy desgastados, algunos ya con síntomas muy intensos del síndrome del quemado, en el que ya no hay interés por aprender, no hay interés por llevarlo a la práctica, sienten que cualquier mejora pues no va a ser valorada en los centros de trabajo, que no va a ser funcional porque pues no hay las condiciones para que esos conocimientos o esas habilidades se puedan desarrollar. Lamentablemente esta apatía pues es el peor escenario para el aprendizaje porque ante esta cerrazón o esta indiferencia a querer aprender algo, pues es mucho más complicado que las personas puedan emprender acciones para el propio aprendizaje. Afortunadamente existe la resiliencia y la resiliencia es la capacidad del ser humano de poder reponerse de estos eventos traumáticos. Mientras más resilientes seamos, más fácilmente podemos salir de la tristeza. Emociones que ayudan mucho a la resiliencia, el amor, la alegría. La tristeza con la alegría son como dos polos en el que uno, mientras que la alegría es muy sociable y es contagiosa en este ambiente social, la tristeza lo que busca es el aislamiento. Algo que te motiva, algo que te alegra, algo que te apasiona, pues es más fácil que lo busques, que los consigas. Pero cuando ya hay una actitud apática, cuando ya hay esta desmotivación, cuando ya hay esta falta de interés por querer hacer algo simplemente para evitar la frustración de volver a fallar una vez más, pues muchas veces la tristeza está más instaurada. Entonces, gestionar muy bien la tristeza y aprovecharla en este aspecto más positivo de darle valor a aquellas cosas que son importantes y necesarias en la vida, que nos pueden facilitar aprender nuevas cosas, es como sacarle provecho a esta cuestión de la tristeza. Mientras que si la tristeza se sale de control, nos va a limitar y nos va de alguna forma a desmotivar en lograr ciertas acciones. La invitación es que pues todos aquellos que trabajan enseñando algo, capacitando algo, gestionen muy bien su tristeza para que esa tristeza no los desmotive. Ocupen esa tristeza para sacarle el mayor beneficio, el mayor efecto positivo que tienen las cosas, sobre todo aquellas que vienen. No es lo mismo alguien que se capacita para dar un mejor resultado en su trabajo y poderlo mantener que una persona que no hace nada por mejorar el trabajo y que en un momento dado está en riesgo de perderlo. El pensar en perder el trabajo es también pensar en que va a faltar dinero, en que no va a haber un entorno seguro, en que van a escasear muchas cosas y que eso va a traer otros problemas en su relación familiar. Nosotros tenemos la capacidad de planear y la tristeza a veces nos da esos escenarios que son trágicos. Aprovechar esos escenarios para prevenir, para planear, para anticipar, es una mejor gestión en la emoción. Yo soy Ricardo Valle y estoy aquí para apoyarles en los procesos de formación y de capacitación. Puedes comentar en las redes sociales aquellas situaciones donde tú sabes, donde te has dado cuenta que la tristeza afecta muchas veces el desempeño del trabajo. Es un gusto estar con ustedes, les mando un saludo y nos vemos en la próxima.